lo primero es que tienes que vivir por debajo de tus posibilidades. La mayoría de la gente se lo gasta absolutamente todo en aparentar y en caprichos. Comprarse el último iPhone, ropa de marca, el mejor coche, la mejor casa y al final llegan justos a fin de mes o incluso en números rojos. Así no puedes crecer. Como una persona teniendo un sueldo normal, 1.500, 2.000 euros, ¿cómo puede ir al banco y pedir una hipoteca y que se la den? Cuando probé de policía, yo digo, ya está, ya lo tengo todo funcionario, con 20 y pocos años, ahora me compro la casa y ya tengo la vida solucionada. Luego te das cuenta que no, que eso es insuficiente. ¿Nos puedes contar alguna de tus decisiones más arriesgadas a la hora de invertir? Bueno, de las más arriesgadas, no entiendo cómo un coche que cada día vale menos me cuesta lo mismo que este local que tengo aquí. Y el local, sin embargo, me paga 400 euros mensuales. En 5 años ese local está pagado. Digo, es que si no lo compro soy tonto. Literal. El mejor momento para invertir era ayer, el segundo mejor momento es ahora. ¿Cómo pasé de ser policía a ir de las rentas inmobiliarias con más de 15 propiedades? Sin ahorros, sin contactos, sin herencias. He contado mi historia en muchos sitios, en eventos, en podcasts, en redes, pero nunca así. Hoy quiero que conozcas la historia completa para que si tú estás en un punto parecido al que yo estuve, sepas que hay salida, que tú también puedes conseguirlo. Vamos a hablar de dinero, miedos, errores y libertad. De lo que nadie cuenta sobre el dinero y la inversión inmobiliaria. Así que si estás buscando excusas, este no es tu vídeo, pero si quieres crecer, este es el camino. Bienvenido y vamos a empezar. Aquí está Pablo, una persona de mi equipo que ha recopilado todas las preguntas que suele hacer la gente. ¿Qué tal, Pascual? Vamos a ver qué pregunta la gente, por lo general, ¿vale? Hay muchas veces quieren saber cómo una persona de a pie, un policía cualquiera, llega a tener 15 propiedades inmobiliarias. ¿Cómo es ese camino? ¿Cuál es tu trayectoria para llegar de un punto a otro? Bueno, pues esto ha sido un proceso de ir poco a poco. Lo primero es que tienes que vivir por debajo de tus posibilidades. La mayoría de la gente se lo gasta absolutamente todo en aparentar y en caprichos, en comprarse el último iPhone, ropa de marca, el mejor coche, la mejor casa y al final llegan justos a fin de mes o incluso en números rojos. Así no puedes crecer. Entonces, lo primero sería vivir por debajo de tus posibilidades y lo segundo, aprovecharte del apalancamiento. El apalancamiento es la financiación. Los bancos están deseando prestar dinero, es un negocio. Entonces invertimos cuando no tienes dinero con el dinero de los bancos y le pagas un 2, 3, 4%, tú consigues un 10, 12, 15, incluso más, y ahí es donde está la magia, ¿no? Ganar dinero no solamente con tu dinero, que en mi caso no tenía, sino con el dinero de los bancos. Vale, ¿y en qué momento te diste cuenta de que, ostras, aquí hay algo, esto me va a permitir vivir mejor que como policía? ¿En qué momento te diste cuenta que ibas a ser inversor inmobiliario? Bueno, eso fue en el 2013. Encontré un local que me sacaba una rentabilidad del 20%. Local de a poco más de 20.000 euros y la alquilaba en 400 euros mensuales. Entonces dije, aquí hay negocio, ¿no? Al año siguiente compré un bungalow que lo alquilaba en 2.000 euros mensuales en alquiler vacacional. Una rentabilidad brutal. Y dije, es que gano más alquilando propiedades que trabajando. Y acaba de empezar. O sea, a partir de ahí todos los años estuve comprando una propiedad, una casa, y vi que pues, fácilmente se podía duplicar y triplicar lo que yo ganaba como policía. Vale, y para poner a la gente en perspectiva, ¿cuánto ganabas antes como policía nacional y cuánto ganas ahora con 15 propiedades alquiladas? Pues antes como policía los sueldos iban variando de 1.500, 1.600 euros cuando empecé a 2.000, 2.100 cuando lo dejé, ¿no? Ahora han subido un poquito más, pero poca cosa. Por ahí andan los precios. Hay que tener en cuenta que era Policía Nacional y la Policía Nacional, pues depende de la unidad que estés, pues se cobra un poquito más, un poquito menos, pero por ahí rondan. Y ahora con la inversión inmobiliaria, pues es que es fácil, con 15 propiedades, llegar a más de 10, 15.000 euros. Aquí hay que tener en cuenta que ahora mismo no es el momento en el que más estoy ganando con la inversión inmobiliaria porque estoy deshaciendo algunas inversiones para empezar a comprar todavía más y más rentables. Hay propiedades que compré hace ya varios años, han duplicado su valor y ahora la rentabilidad que me dan por el alquiler es bastante baja, ¿no? Entonces ahora tengo varias propiedades en venta y por eso ahora pues no estoy ganando lo máximo, pero la idea es, antes de que acabe el año, llegar a los 20.000 mensuales con las rentas inmobiliarias. Algo de lo que más miedo veo que le da a la gente es el hecho de acumular tantas hipotecas a la vez. ¿Cuánto dinero llegaste a deber a la vez? El máximo de deuda que yo he tenido era cuando era policía, una nómina, como hemos dicho, de 1.500, 2.000 euros, y llegué a tener 8 hipotecas y 2 préstamos personales a la vez, de forma simultánea. Era una nómina de 1.500, 1.600 y una deuda de 3.600 euros mensuales. Aunque destinase toda mi nómina al pago de la deuda, aún así no podía pagarla. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los alquileres, lo que tú recibes por los alquileres, se suman los ingresos que tú tienes por trabajo.
Entonces el banco, si haces las cosas bien, ve que eres solvente, ve que puedes pagar y entonces te va a seguir dando financiación. En esa época, si fuera por mi nómina no me hubieran dado nada, lo que pasa es que yo recibía 8 o 9 mil euros mensuales de alquileres. Y psicológicamente, ¿cómo es eso? ¿Dormías tranquilo teniendo tantas hipotecas, tanta presión, digamos, de deuda encima? En el momento que entiendes cómo funciona el juego, cómo funciona la deuda, cómo funcionan los bancos, ahí no hay ningún riesgo, ¿no? Y te pongo ejemplos. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, tiene deuda. Robert Kiyosaki, el máximo gurú a nivel de inmuebles, tiene más de 10.000 unidades de propiedades y sigue teniendo millones de deuda. José Elías, billonario que está ahora muy de moda en redes sociales, tiene millones de deudas con sus empresas. Entonces, cuando entiendes el juego, ves que cuanto más debes, más ganas, siempre y cuando sea deuda buena. Que ese es el problema, que la gente no distingue lo que es deuda buena, deuda mala. Deuda buena es la que te hace ganar más dinero. Pagar un 2, 3, 4, como si es un 5%, pero tú vas a recibir un 10, un 12, lo que sea. Y ahí cuanto más debas, siempre que tengas todo bien calculado, mejor. Y te voy a poner un ejemplo que la gente no entendía. Cuando tú tienes unas hipotecas donde la cuota es mucho más baja de lo que tú recibes, aunque te deje de pagar uno o dos inquilinos, tú sigues ganando dinero. Aunque te dejen de pagar la mitad de los inquilinos, si haces buenas inversiones, tú sigues ganando dinero. Entonces, no hay riesgo. Además que ahora mismo pues, hay varias entidades, varias compañías de seguro de impago que te cubren todas las mensualidades en caso de que te deje de pagar. Así que quien tiene esos miedos o es porque no sabe hacerlo y porque tampoco se ha sentado a hacer los cálculos. El mayor riesgo es tener solamente una propiedad. Si tú tienes 8 viviendas, 10, 12, 15, no te van a dejar de pagar todos los inquilinos a la vez, sino que si haces una mala selección, que ese es un problema que tiene mucha gente, te podrá dejar de pagar uno o dos, pero no todos. Hablemos de actualidad. ¿Cuántas viviendas tienes hoy y cuántas horas trabajas diariamente o semanalmente para poder tener estos ingresos? Pues hasta hace 2 semanas tenía 16, lo que pasa es que vendí una nave que tenía, entonces me quedé con 15. Estoy vendiendo un cambio de uso que hice, que transformé una oficina en una vivienda, escritura a final de mes, pero de forma simultánea estoy comprando otras 2 propiedades. Así que después de la suma y se la resta volveré a quedarme con 16 y la idea es vender otro par de propiedades que tengo, que al final pues una que vale 250, una que vale más de 500.000 euros y con eso destinarlo a comprar pues, bastante más viviendas. Las casas más rentables son las más baratas y por eso ahora el querer deshacerme de estas posiciones que ya no son tan rentables como antiguamente y destinarlas para comprar muchas más propiedades y conseguir el objetivo, ¿no? Y a nivel de tiempo, ¿cuánto tiempo semanal empleas en La dedicarte a gestión esto? de alquileres lleva muy poco tiempo, ¿no? Hay que distinguir qué tipo de inversión sea. Un cambio de uso tienes que estar pendiente de la reforma, tienes que estar pendiente de todo el proyecto, de que se cumpla la normativa. Cuando haces alquiler vacacional también lleva mucho desgaste, a no ser que delegues en una agencia. Cuando haces alquiler de habitaciones un poquito menos, pero si tienes mucho volumen, mucha cosa, al final puedes contratar con lo que ganas a una persona para que te lo gestione todo, ¿no? Y delegar también. Entonces, el alquiler tradicional sí que no lleva nada. Alquiler tradicional puede ser que en un año no te llamen nunca. Y bueno, yo creo que al mes a las propiedades en alquiler no le dedico más de una hora. Son muchos 5 minutos de vez en cuando, pero yo creo que no le dedico ni una hora a la gestión de... Bueno, de hecho, estoy viviendo en Andorra, ¿no? Y las propiedades están en Alicante, así que la gente no tenga miedo y no ponga excusas de que lleva mucho trabajo, mucha gestión, no, no es así. Vale, Pascual, ahora ayudas a otras personas a invertir, a aprender a invertir como tú, pero ¿cómo tú aprendiste a hacer todo esto? ¿Dónde encontraste la información para poder crear todo ese patrimonio que tienes actualmente? Pues yo siempre digo que hay dos formas de aprender. O copiar, ¿no? Que en el colegio está mal visto copiar, pero en la vida real está bien, el imitar a alguien que ya ha conseguido lo que tú tienes. O sea, tú puedes ir por tu cuenta y equivocarte, o tú puedes mirar a alguien que ya tenga lo que tú quieres conseguir y seguir sus pasos, ¿no? Entonces, yo, por desgracia, no tuve a quien modelar. Yo empecé en el año 2010 para invertir yo y seguí los consejos de mis padres, de mi entorno, y compré, como hace todo el mundo, la primera casa para vivir yo cometiendo bastantes errores. Luego invertí en el año 2013, 2014, 2015. En esos años no había ni redes sociales, no había apenas información. Así que pues aprendí pues de mis propios fallos y errores cometiendo, bueno, en algunas perdí dinero. Lo bueno que tiene es que no es que haya perdido dinero, sino que gané menos de lo que podía haber ganado, ¿no? Lo bueno que tiene la inversión inmobiliaria es que aun haciendo las cosas mal, ganas dinero.
Y pongo un ejemplo. En el año 2007-2008, casi cualquier piso que hubieras comprado en esa época, hoy en día vale igual o más. Aunque valga un poquito menos, ya hayas perdido un poquito de dinero, da igual, porque han pasado 17 años. En 17 años, si esa casa está alquilada, habrás sacado más de 100.000 euros con alquiler. Entonces, aunque tu casa esa que hayas comprado en 2007-2008 haya bajado 5, 10, 15, 50.000 euros, súmale lo que hubieras ganado con el alquiler de esos 17 años. Que aún así no te sale la cuenta, alquilalo 3 años más. O sea, al final vas a ganar dinero sí o sí, ¿no? Pero bueno, si haces las cosas medio bien, ganas dinero. Y ese es el problema, creo yo, ¿no? Que bendito problema, ¿no? Que haciendo las cosas mal ganas dinero, imagínate si lo haces bien. Ese es el problema, digo, porque la gente se confía. Y como todo el mundo compra casas y todo el mundo conoce gente que compra casas, se piensa que es fácil. Pero no es lo mismo comprarte una casa que está para pagarla a 30 años que comprarte 16 en poco más de 10 y que puedas vivir de las rentas, ¿no? ¿Y qué le dirías a alguien que cree que invertir sin ahorros es imposible? Bueno, que primero lo compruebe por él mismo, pero después de haberse formado, después de haber cogido toda la información y que lo vea por él mismo, ¿no? Hay muchas formas de empezar sin ahorros. Yo lo hice, tengo muchos alumnos que lo han conseguido y si no lo creen es tan fácil como venir, por ejemplo, a uno de mis eventos que hago presenciales y van a hablar con ellos personalmente. Van a ver las escrituras, van a poder hablar con ellos, van a ver que es real. Entonces ahí nos juntamos cientos de personas y bueno, esa es la mejor forma de comprobarlo, pero que lo comprueben bien. O sea, si van al banco ahora diciendo no tengo ahorro, no tengo dinero y, y no tengo ni idea, no le van a dar nada, ¿no? O sea, hay que hacer una estrategia, plantearlo bien y así sí que le van a dar financiación y le van a dejar comprar. Aparte que hay otras formas de invertir en el tema inmobiliario sin necesidad de comprar la vivienda, ¿no? Una, por ejemplo, sería el rent to rent. Otra vez que he comentado en ocasiones es alquiler con opción a compra, que a la gente no le gusta, pero si en vez de alquiler con opción a compra lo llamas compra aplazada, es más fácil convencer al propietario y tiene algunas ventajas a nivel fiscal para el vendedor, o sea, es más sencillo. Y bueno, pues hay otros modelos con los que se puede ganar bastante, así aumentar tu patrimonio y luego ya destinado a comprar. Voy a poner el ejemplo de una alumna mía que estaba en números rojos cuando me conoció y en 2 años se ha comprado 2 viviendas. Llegaba muy justo a fin de mes, una nómina que no llegaba a los 1.500 euros. Tenía un trabajo fijo, pero no ganaba más de 1.500 y en números rojos con un hijo. Entonces, bueno, pues sintiéndolo mucho en esa situación, posiblemente el banco no te va a prestar en ese momento porque ya estás endeudada. ¿Qué es lo que hizo? Lo que le recomendé fue que alquilase 3 habitaciones de la casa donde ella estaba viviendo. Ella se quedó con el salón y con un cuarto de baño para que nadie le moleste. Y con esas 3 habitaciones ya ganaba más de lo que ganaba trabajando y empezó a pagar las deudas, empezó a ahorrar y en poco tiempo consiguió comprar su primera vivienda, porque tenía una estabilidad y tenía el paso a paso y cómo poder hacerlo. Y había demostrado al banco que ya empezaba a generar beneficios. Al poco tiempo, al año, ya ha conseguido su segunda propiedad. Entonces, no es lo más recomendable o no es lo que todo el mundo buscaría, ¿no? Con 30, 40 años estar compartiendo piso, pero hay veces que no te queda más remedio. Y yo lo que digo es que más vale sufrir, entre comillas, aguantarte unos meses o un año, lo que habrá gente que empieza aquí arriba y lo tiene más fácil y otra gente que empieza aquí abajo. Lo siento, si estás aquí abajo te toca aguantar, pero piensa en el futuro, piensa que si haces las cosas bien durante 6 meses, un año, 2 años, los que sean, luego vas a poder vivir mucho mejor toda tu vida. Si yo cuando empecé me hubiera comprado un Mercedes, un BMW de 50, 80.000, 100.000 euros, ahora no tendría nada. Sin embargo, yo siempre he valorado más la libertad y el poder hacer lo que quieras y tener la tranquilidad, seguridad y la calidad de vida a largo plazo que pues, cosas materiales, ¿no? Yo eh, estaba ganando 8 o 9 mil euros y no tenía un iPhone. Como ahora la gente se compra un iPhone cuando tiene una nómina de poco más de 1.000 euros. Porque dice, no, esto lo pago en un mes. Digo, mentira. ¿Cuánto tardas en ahorrar 1.000 euros? Porque tú ese mes tienes que comer, tienes que pagar la casa, tienes que pagar el coche, la gasolina, la comida, la luz, tienes que pagar todo. Entonces, ¿cuánto tardas en ahorrar esos 1.000 euros? Y la gente no se da cuenta de que esos 1.000 euros lo están pagando con tiempo de su vida. Yo cuando trabajaba de policía, cada día extra de trabajo, las jornadas extras que pedían voluntarios, se pagaban a 60 o 90 euros el día. Un día entero de trabajo jugándote la vida por 60 o 90 euros. ¿Cuántos sábados, cuántos domingos, cuántos días extras tienes que ir a trabajar para pagar el iPhone? A mí no me compensa. Entonces, yo siempre digo que estos caprichos, lo mejor es que lo pague las inversiones. Que ganes dinero con
Hay una frase muy famosa que dice: prefiero ganar el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo, ¿no? Está aplicado a bolsa, a empresas. Yo lo aplico al tema de los inmuebles. Ahora mismo, a los inquilinos les supone casi un 50% o incluso más de lo que ganan con su trabajo el pagar el alquiler. Entonces, si tengo 15 inquilinos, tengo 15 personas que me están dando la mitad de lo que ganan. Y eso es vamos, es que allí es donde está la magia, ¿no? En ganar dinero sin trabajar, estando de vacaciones, estando de viaje y mientras duermes, que siempre lo digo. Y con eso sí, con lo que ganes, yo reinvertiría y una parte pues ya destinada para mejorar tu calidad de vida. Pascual, ¿cuál fue el momento en el que dijiste, me he pasado el juego, he salido de la Matrix, voy por buen camino? Bueno, han habido varios escalones, ¿no? Que siempre dice, bueno, ya he conseguido lo que quería. Mismamente cuando probé de policía, yo digo, ya está, ya lo tengo todo funcionario con 20 y pocos años, ahora me compro la casa y ya tengo la vida solucionada. Luego te das cuenta que no, que eso es insuficiente, que al final pues vas a estar como en lo que llaman la carrera de la rata, que es toda la vida trabajando para pagar las deudas, para llegar justo a fin de mes, para, pues eso, una vida que sí, que tienes una vida más o menos cómoda, pero nada espectacular, ¿no? Y que puedes vivir muchísimo mejor. Te toca trabajar noches, festivos, te pierdes cumpleaños de tu hijo, etcétera. Entonces, bueno, esa fue la primera, pero me di cuenta enseguida de que eso no era el camino. Luego, cuando empecé a ganar más con las inversiones inmobiliarias que trabajando, y eso fue un punto importante, pero dices, es que cuanto más gano, más fácil es, y por eso seguí. Luego dije, bueno, cuando llega a 1 millón de patrimonio, paro. Cuando llego a 15 viviendas, paro. Y no, al final ves que, bueno, a mí en mi caso es que me apasiona, me gusta, ¿no? Y ves que cada vez es más fácil. Hay una frase que todo el mundo conoce que es el dinero llama dinero, y cuanto más tienes, más fácil es ganar, ¿no? Y los ricos se hacen más ricos. Y es totalmente cierto. Cuanto más tienes, más fácil es. Porque pasar de 1.000 euros a 1 millón es multiplicar por 1.000. Es una locura. Pero sin embargo, pasar de 1 millón a 2 es el mismo beneficio, pero solamente a multiplicar por 2. Es mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, ha habido varias épocas en las que digo, ya tengo lo que quería, ¿no? Y luego al final pues te pones nuevas metas, nuevos objetivos y lo vas superando. La más grande, pues seguramente cuando me atreví a dejar el trabajo, que lo tenía que haber hecho mucho antes, ¿no? Lo tenía que haber hecho mucho antes, pero al final siempre tienes un poquito de miedo y aunque lo dejé ya cuando tenía 15 propiedades, todo el mundo me decía que estaba loco. Yo digo, pero a ver, ¿qué problema hay? O sea, tengo 15 propiedades, ya estoy ganando más de 10.000 mensuales, ¿cuál es el riesgo, no? Pero la gente pues tiene ese miedo y hay tanta gente que busca un sueldo fijo, un sueldo de funcionario, que se conforma con eso solamente, que no entienden el que hayas dejado eso que otra gente tanto busca. Y bueno, ahora pues otro cambio de vida total, ¿no? Y disfrutando, haciendo lo que me gusta. Pascual, tú antes eras policía y dijiste, basta. Hay mucha gente con otro tipo de oficios que también tienen ganas de dar el paso y no saben cómo hacerlo. ¿Qué le dirías a estas personas que quieren dedicarse a la inversión inmobiliaria, que tienen trabajos de funcionario o de este tipo y que no se atreven a dar el paso como hiciste tú? Yo les diría que hagan cuentas, que saquen números y que miren los riesgos, pero los riesgos reales. No que me ha contado mi primo, que solo escucha al cuñado o he visto un vídeo en redes sociales, no. Que se formen, que aprendan, que se relacionen con gente que ya la haya conseguido y luego valoren, ¿no? Que saquen sus cuentas. Yo soy muy de números, me encantan los números, las matemáticas y siempre me pongo en el peor de los escenarios. Y cuando te pones en el peor de los escenarios, sabiendo que un alquiler ahora mismo te cuesta, bueno, te puede salir la hipoteca por 300, 350, 400 como mucho y puedes alquilar esa casa por 700, 800, 900 o incluso más. Cuando haces alquiler de habitaciones dices, ¿cuál es el riesgo, no? Si no te pagan, tienes el seguro de impago. Cuando tienes varias propiedades, como hemos dicho, aunque no te pague uno, sigues ganando dinero. Entonces, que lo valoren así, ¿no? Además, cuando calculamos la rentabilidad de la inversión inmobiliaria, muchas veces solamente nos basamos en la rentabilidad por alquiler, pero realmente se gana muchísimo más, porque en la rentabilidad por alquiler no tenemos en cuenta la revalorización del inmueble, que también sucede. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que unas casas que se vendían en 50.000 ahora valen 100. ¿Qué ha pasado con los alquileres? Que se alquilaban en 500 y ahora se alquilan en 1.000. O sea, se ha disparado todo y ahora ganamos mucho más que antes. Entonces, la gente que tiene miedo, yo le diría que se forme, que se informe todo lo que pueda y luego saque las conclusiones
y que no se deje influir por la gente que no tiene lo que ellos quieren. Me explico. Mi familia me quiere mucho y como me quiere mucho, ¿qué es lo que hacía? Como ellos no saben cómo hacerlo, te decía que no lo haga. Ellos tienen miedo, pues lo que hacían es no lo hagas, y si no te pagan, y si te pasa esto, etcétera, etcétera. Entonces, si te dejas influir por ellos, pues te vas a quedar igual toda la vida. Los compañeros de tu trabajo, lo mismo. O sea, si una persona no entiende que estén sufriendo para pagar la primera propiedad y tú vas a comprar la tercera o la cuarta, entonces no te dejes llevar por esos comentarios. También la gente que no sea funcionaria y que tenga un trabajo normal o incluso autónomos no se excusa. Porque la gente dice, no, es que como tú eras policía era mucho más fácil porque eras funcionario. No es así. Yo tengo alumnos que son autónomos y consiguen hipotecas sin ningún tipo de problema. Pero hay que hacer las cosas bien. Y lo que no vale es ser autónomo, como hace mucha gente, ¿no? Que son autónomos, pero el 90% no declara lo que tiene que declarar para pagar menos impuestos, que lo entiendo porque abusan. Ojo, lo entiendo, no digo que lo hagan, pero si haces eso, el problema es que para el banco pues, no eres lo suficientemente solvente, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que vale la pena hacer unas declaraciones buenas durante algún tiempo para así declarar unos buenos ingresos y ese año hincharte a comprar lo que necesites y que puedas ir escalando. Y que se fijen en que, en mi caso, por ejemplo, 3.600 de hipotecas, 1.500, 2.000, me da igual, de nómina, daba igual que fuera funcionario. O sea, a mí no me han dado las hipotecas porque fuese funcionario, porque con la nómina completa no podía pagar. A mí me han dado las hipotecas porque veían que hacía las cosas bien, que compraba por debajo de mercado, que las casas se pagaban solas, que me sobraba dinero, que ahorraba, que, en fin, todo eso. Entonces, bueno, que lo intenten. Si no lo intentan, no van a conseguir nada. Y a veces hay una frase que me gusta mucho que dice que el mayor riesgo es no correr ningún riesgo, ¿no? Si no hacen nada, ya sabes lo que va a pasar. Si no hacen nada, dentro de poco las pensiones, su sistema quebrado, que cuando a mí me toque ya veremos a ver si cobro o no cobro algo. Puedes tener cualquier problema, cualquier accidente, cualquier historia que al final, antes o después, en 20, 30, 40 años, es normal que te sucedan cosas imprevistos, que tengas que reformar la casa, que tengas que cambiar el coche, que tengas tal. Y si vas justo a fin de mes, luego lo vas a pasar mal. Y luego, pues cambios como el COVID, que nadie se lo esperaba. Entonces, que aprovechen ahora que estamos en un momento muy bueno, con la inteligencia artificial, que va a llegar, y no lo digo yo, sino el Fondo Monetario Internacional dice que la mitad de los puestos de trabajo que están ahora a desaparecer. Se adaptarán o ya veremos qué es lo que pase, ¿no? Que entonces que aprovechen ahora, porque si no hacen nada, a largo plazo posiblemente lo vayan a pasar mal con la inflación y con todo. Preguntan mucho cómo una persona teniendo un sueldo normal, 1.500, 2.000 euros, cómo puede ir al banco y pedir una hipoteca y que se la den. Bueno, lo primero que tiene que hacer es tener una buena relación con el banco. Si tú siempre vas justo a fin de mes y estás en números negativos, lo vas a tener mucho más complicado que si tienes un buen historial. Entonces, hay veces que hay que adornar un poquito las cosas. El banco está deseando prestar dinero. El banco vive de eso. Si no te presta dinero, no gana. Tienen incentivos, tienen bonificaciones y tienen que cumplir esos objetivos. Entonces, está deseando prestarlo, pero a la gente que sepa que va a pagar. Si tú consigues demostrarle que la inversión es buena, que compras con buen descuento, que eres solvente y vas a poder pagar las cuotas, te van a prestar el dinero. En este caso, pues bueno, normalmente te dejan endeudarte hasta un 30 o un 35% de tus ingresos. Cuanto más ganas, son un poquito más flexibles. Y te explico el motivo. Si tú ganas 1.000 euros, tienes que comer, tienes que vivir, tienes que pagar todo. Y entonces no te pueden dejar más de 300 euros de hipoteca aproximadamente. Entonces busca casas un poquito más baratas, pon a largo plazo, cuanto más años mejor para que la cuota sea más baja y que sea posible que te financien. Sin embargo, una persona que gana 10.000 mensuales, por decir una burrada, es una persona que gana 10.000 mensuales, aunque le quites el 50% en deudas, pueden vivir 5 familias. Entonces, cuanto más ganas, sí que es verdad que son un poquito más flexibles. Lo normal, de un 30 o un 35% es lo que te van a dejar endeudarte. Y aquí da igual la cantidad que debas. Yo debía 650.000 euros. Da igual lo que debas. Lo que importa es las cuotas mensuales. A ver, que todo influye, ¿no? Pero lo más importante es cuánto ganas al mes y cuánto pagas cada mes. Y que eso no se pase del 35% que sería el ratio de endeudamiento. Pascual, ¿cómo fue ese primer mes en el que tus rentas superaron tu nómina?
Bueno, eso es brutal, ¿no? Empiezas a ser consciente de que ya tendrías la libertad financiera, aunque luego quieras seguir, ¿no? Porque quieres más, quieres una vida mejor y demás, pero ya tienes la libertad financiera y ya vas con otra cara a trabajar, ¿no? Ya tienes ese comodín, ese colchón que te garantiza que, bueno, puedes hacer lo que quieras y en el momento que te canses, pues podrías incluso irte. No lo recomiendo, no lo recomiendo que justo cuando iguales tus ingresos con las rentas inmobiliarias con tu trabajo lo dejes, porque puede ser que tengas un impago, puede ser que la inflación, puede ser que tengas mil problemas, una derrama, etcétera. Entonces siempre, antes de dejar tu trabajo, tienes que ganar bastante más de lo que ingresas. Pero bueno, ya fue el primer paso y bueno, brutal. Al final, eso lo que hizo fue motivarme todavía más para seguir por ese camino, ¿no? ¿Nos puedes contar alguna de tus decisiones más arriesgadas a la hora de invertir? Bueno, de las más arriesgadas, no sabría elegir, ¿vale? Ahora, cuando ya has pasado por ahí, ya lo ves todo fácil, sencillo y ya no ves el riesgo. Pero en su momento, bueno, pues en el momento que reservaba una casa sin tener nada en el banco y teniendo que jugar a dos bandas, no pidiendo una hipoteca en un banco, un préstamo personal en otro, haciendo malabares para poder comprarlo, ese es un momento complicado, tenso, sobre todo ahora no, porque ahora ya lo veo muy fácil, pero en aquella época que no lo había hecho nunca, pues eh, te planteas y te quedas noches sin dormir, ¿no? Luego, pues cuando me metí en reformas grandes, que siempre salen imprevistos, salen problemas, pues también me pasaba noches sin dormir. Me acuerdo también cuando ya estaba generando bastantes ingresos y quería invertir como sociedad para pagar menos impuestos y demás. Bueno, pues fui a 14 asesores fiscales y no sabían decirme cómo hacer. Cada uno me decía una cosa, estaba perdido y bueno, también me pasé noches sin dormir. Y quizá el momento de más estrés fue justo el cambio cuando que decidí dejarme el trabajo de policía porque cambié mi estrategia de forma radical. Y hasta ese momento a mí me daba igual el cash flow. El cash flow es el dinero que te queda libre cada mes. Yo lo que quería es ganar dinero, cuanto más mejor, pero ese dinero lo utilizaba para reinvertir y reinvertir y la pelota cada vez más grande, más grande, más grande. Entonces ganaba dinero con los intereses de los intereses y más y más. Se llama interés compuesto. Y eso es lo que hace que vueles. Entonces hasta esa época a mí me daba igual el cash flow porque no me lo iba a gastar, lo iba a reinvertir. Pero claro, cuando te dejas tu trabajo y ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces me tocó cambiar de estrategia de forma brutal. También muchas de esas casas ya estaban, que se habían ido pagando solas, que ya no estaban siendo tan rentables, se había revalorizado. Y bueno, ese año hice unas 30 operaciones inmobiliarias. Tenía 11 pisos en ese año y de los 11 vendí 10. Conforme vendía uno, compraba dos, vendía uno, compraba dos. Al final no me daba tiempo a comprar a ese ritmo porque acabé estresado y bueno, al final acabé esa transición con 15 inmuebles y dije, ya me dejo el trabajo, ya disfrutar y vivir de las rentas, ¿no? Pero bueno, el descanso la verdad que me duró poco, estuve aproximadamente 6 meses sin hacer nada, porque tenía un niño de 2 años. Un niño de 2 años no puede estar viajando por el mundo, no puede estar yendo al Caribe debajo de un coco, de una palmera, bebiendo mojitos y demás. No puedes, el niño necesita una estabilidad. Mis compañeros de trabajo pues trabajan, mis amigos trabajan, mi familia trabaja. Al final te quedas, entre comillas, con mucho tiempo libre bueno, que yo disfrutaba haciendo inversiones inmobiliarias. Entonces, bueno, justo ese momento, a los 6 meses de estar sentado en el sofá jugando a la Play y haciendo un poco el tonto y demás, pues bueno, empecé a salir en redes sociales y todo esto, ¿no? Y empecé a dar formaciones y demás, pues ese fue un poco el cambio, ¿no? En 2022 posiblemente haya sido el año con más estrés por todo ese cambio de que hice unas 30 operaciones. No que haya comprado 30 casas, sino que vendí 10 y compraba dos. Al final también hice pases. Ahí es como empecé a trabajar como personal shopper sin saberlo. Reservaba una propiedad, un chollo inmobiliario, y luego aparecía un inversor, oye, te lo compro, te lo quiero, ¿no? Y yo me ganaba pues un pellizco, una comisión o una diferencia entre el precio que yo había pactado y el que él me daba. Entonces esos son los pases inmobiliarios y muchos los hice pues sin llegar a escriturar a mi nombre. Entonces, bueno, ahí fue el inicio de lo que ahora sí que hago como personal shopper. Pero bueno, antes de que la gente me contacte, no hago de personal shopper si no son mis alumnos, ¿vale? Porque también mis alumnos son los que más van a poder aprovechar esas oportunidades. Una persona que no me conoce de nada,
no va a comprar una casa ciegas. Una persona que sabe cómo invierto, cómo lo hago y por qué lo hago, ahí sí, un personal shopper se encarga, para quien no lo sepa, hacer absolutamente todo. Encuentra la oportunidad, negocia el precio, los documentos, los contratos, te pone la casa a punto y te da un llave en mano, ¿no? Tú firmas, te vas y empiezas a ganar dinero. ¿Según qué cosas planteas si una vivienda que tienes en propiedad es mejor seguir manteniéndola alquilada y venderla a futuro o venderla en ese momento y usar ese cash flow para comprar más viviendas? Aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Lo primero, la rentabilidad. Y el problema es que la gente calcula la rentabilidad al precio que compraron la casa. Y eso es un error. La rentabilidad tienes que calcularla al precio actual del mercado. Y te explico el por qué. Si tú hace 50 años compras una casa por 12.000 euros, pero hoy vale 150, no me vale que me digas que se está alquilando en 300 euros y que es una rentabilidad brutal porque a ti te ha costado 12.000. No. Hoy en día, con esos 150.000 euros, tú podías comprarte casas que te generen 1.500 euros mensuales. Entonces, si solamente estás sacando 300, es una rentabilidad muy mala. Necesitarías vender esa propiedad e invertir en otras propiedades que te den más ingresos. Entonces, por una parte, la rentabilidad es lo que manda, pero mirándote el precio actual de mercado, ¿vale? Que la gente no se haga trampas. En mi caso, pues eso, las casas que compré en 2014, compré en 2014 una 65.000, en 2015 75.000, por mucho que yo la pueda alquilar en 700 euros, esa casa cuando yo la vendí costaba 150.000. Entonces estaba sacando una rentabilidad de un 4 o un 5% neto. No rentable, fuera. La vendo y con esa me compro dos. Y paso a ganar, en vez de 600, 700 euros, paso a ganar 1.500. Entonces, por una parte, eso. Por otra parte, la revalorización del inmueble, ¿no? Que haya sufrido lo suficiente para que ganes dinero y te compense. Hay que tener en cuenta que tienes que pagar impuestos. Entonces, lo que no puede ser es que a nada que ganes 5 o 10.000 euros la vendas, ¿vale? Porque entonces va a ganar más Hacienda que tú. O sea, se trata que ganes dinero, pero que, aunque tengas que pagar impuestos por ella, que te compense. Y aquí no vale la excusa también que mucha gente pone, ¿no? Que es que si la vendo tengo que pagar, ya, pero si pagas y a partir de ahí todos los años, el resto de tu vida, vas a ganar el doble de lo que ganabas antes, paga lo que tengas que pagar. O sea, por ganar 50.000 no dejes, no los pierdas porque tengas que pagar 5.000 euros de impuestos, ¿no? O 10, me da igual. Y, y luego, por último, añadiría una más, como extra. Esto sería el bonus, ¿no? Que es cuando esa casa, si la habías utilizado con apalancamiento, con financiación, cuando tú pones 10.000 de tu bolsillo, el resto te lo dejas al banco y sacas 10.000 al año de alquiler, es una rentabilidad del 100%. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que tú cada año que vas pagando la hipoteca ya no tienes 10.000 euros invertidos en la casa. Tienes 10, al año siguiente tendrás 15, al año siguiente tendrás 20, porque vas pagando hipoteca, la casa se va pagando sola y ahí tienes un capital metido dentro de esa casa, que es como una hucha, que el día que la venda la recuperas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú ya no tienes 10.000 metidos en esa casa, tienes 100.000 metidos y sacas 10.000, pues está bien la rentabilidad, pero si con esos 100.000 te podías comprar 2 o 3 casas más. Entonces volvemos a lo de antes. Aunque las demás reglas no se cumplan, si esa casa ya está pagada y no te permiten refinanciarla, que a veces que los bancos no te dejan, sí que podrías a lo mejor venderla y comprarte otras y que te generen pues el triple de los ingresos que estabas hasta ahora, ¿no? Pero bueno, esto sería un extra. Lo primero, la rentabilidad a precio actual, mirar a ver que se haya revalorizado lo suficiente y luego como extra también el tema de la financiación. Digo que esto es un extra porque sí que es verdad que si haces las cosas bien y demás, también se pueden refinanciar casas que ya estén pagadas o casi pagadas. Hablando de este apalancamiento financiero, a esa persona que ya tenga una propiedad y va a empezar a pedir otra hipoteca para tener la segunda propiedad y tal, mentalmente, psicológicamente, ¿cómo te sentiste tú al empezar a ver esa presión de tener varias hipotecas? Cuando tenía solamente una o dos, bien, porque digo, es que aunque no me pague el inquilino, bueno, son 300 euros al mes que me puedo hacer cargo. De esos 300 euros al mes que tengo que pagar, 150 son amortización del inmueble, que es dinero mío que va a una hucha, y realmente solamente pierdo 150, que son los intereses. Pero es que esos intereses son deducibles, o sea, que va a hacer que pague menos impuestos también. Entonces, bueno, dices, con una o dos no te duele, lo llevas bien. Cuando ya tienes 4, 5, 6,
había momentos que sí que me rondaba por la cabeza y a lo mejor alguna noche me he tirado pensando, oye, ¿qué pasa? A ver si este va a tener razón, a ver si es verdad que soy el único bicho raro que lo hace, no conozco a nadie más, ¿no? Pero al final hacía números como te cuento, que es lo que me baso yo siempre, hacía números y digo, si es que no veo el más mínimo fallo, o sea, es que no veo ninguna posibilidad en la que pueda perder dinero, ¿no? Y digo, otra más, y otra más, y otra más, y luego al final, pues ya hasta me lo tomaba a cachondeo en el sentido de, compré en el 2010 para vivir yo, que esa no cuenta, luego compré en 2013, 2014, 2015, 16, y lo hice de forma inconsciente. Y ya llegaba un año que digo, ostras, este año se va a acabar y no te he comprado nada. Digo, voy a reservar ya urgente algo que por seguir el ritmo voy a intentar esforzarme y demás, ¿no? 2019 ya compré tres, en fin. Eh, en 2019 sí que también compré tres de golpe, tenía ocho y a lo mejor pues te planteas, ostras, tengo una deuda grande y demás. Y ahí fue cuando leía a Robert Kiyosaki, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, el cuadrante de flujo del dinero, y digo, mira, no soy el único loco que hay por aquí, ¿no? Sino que hay gente que piensa igual que yo y hace lo mismo que yo. Y aquí voy a matizar y que la gente tenga en cuenta, que le pasará a lo mejor mientras está viendo esta entrevista, ¿no? Que igual, cuando yo leía Padre Rico, Padre Pobre, veía los comentarios y había un montón de comentarios negativos diciendo esto no se puede, esto es imposible, eso aquí en España no se puede aplicar, eso solamente en Estados Unidos, poniendo excusas. En vez de poner excusas, mira a ver cómo lo puedes aplicar. Siempre hay formas y siempre se puede. Y yo, cuando lo leía, en vez de decir esto no se puede, esto no es así, lo que digo, pues, si esto es lo mismo que estoy haciendo yo, con matices, pues aquí los intereses, la financiación, los impuestos, la fiscalía, todo eso es distinto, hay normas diferentes, pero prácticamente era más o menos lo que yo estaba haciendo. Entonces, en vez de poner excusas, que miren cómo sí pueden hacerlo. Vale, entrando en materia, vamos a explicar bajado a tierra cómo compraste tu primera vivienda sin tener ahorros. Vale, la primera vivienda fue un error, que es el mayor error que comete casi todo el mundo, que es comprarte la casa de tus sueños porque esa casa va a ser para ti para 30, para 30 años o para siempre, ¿no? Y no es así, yo me cambio de casa ya, no sé si 4 o 5 veces, y me voy a cambiar más veces. Entonces, la primera casa que compres no tiene que ser para toda la vida, porque cuando estás empezando, yo en mi caso, cuando tenía 20 y pico años, no necesitaba pues, una casa con ascensor, con 3 habitaciones por si tenía 2 hijos, con piscina, con padre, con tal, que lógicamente todo el mundo queremos vivir lo mejor posible. Pero esa casa hizo que el resto de inversiones tardasen mucho más en conseguirla y retrasar, pues cumplir al final los objetivos. Que en esa época no tenía ni objetivos, pero bueno. Aparte cometí varios errores, ¿no? Como que el banco tasase la casa. Cuando el banco tasa, pues te arriesgas a que te la tasen por debajo de su precio. ¿Por qué? Sobre todo en aquella época. Los bancos venían de haber perdido muchísimo dinero, muchísimo. Y se habían equivocado, habían dado, pues bueno, de hecho muchos bancos cerraron, ¿no? Entonces se querían asegurar de que eso no le volvía a pasar. Entonces las tasaciones, como la encargaban ellos, pues ya se encargaban de incentivar que las tasaciones fueran bajas. Así que no me llegó el dinero para comprar la casa, ya había dado las arras, me tocó darle vueltas y vueltas a ver cómo conseguía ese dinero. Así que ahí es cuando empecé a hacer mi primera trampa, entre comillas, ¿no? Un préstamo personal en un banco y una hipoteca en otro. Eso hay que tener mucho cuidado y calcular todo muy bien, los plazos, los tiempos y todo, para no cometer errores, porque como el banco se entere, te quedas sin financiación. Y si te quedas sin financiación, igual pierdes las arras. Así que hay que tener cuidado. Y yo siempre recomiendo a todo el mundo que se endeude lo máximo posible, pero siempre y cuando lean la letra pequeña, cuando sepan absolutamente todo. No porque hayan visto un vídeo de un minuto en redes sociales o... No, fórmate bien, hazlo todo bien, calcula todos los inconvenientes, los problemas y todo lo que puede pasar. Y entonces sí. La primera inversión no tenía ahorros, no tenía nada. Me costaba menos de 20.000 euros, como he dicho, y justo me acababa de comprar un coche. Ese coche me costó 20.000 euros también. Entonces dije, no entiendo cómo un coche que cada día vale menos me cuesta lo mismo que este local que tengo aquí. Y el local, sin embargo, me paga 400 euros mensuales. En 5 años ese local está pagado. Digo, es que si no lo compro soy tonto, literal. Entonces no tenía ahorro, no tenía nada, pero los bancos, cuando tienes unos ingresos y no estás en números rojos y ve que poco a poco pues, vas pagando, pues al final muchas veces te preconceden cosas. Esta segunda inversión fue con un préstamo personal. Y la tercera, pues ya adelantar para que vean que hay muchas opciones, fue con una hipoteca
al 100% y yo pedí un préstamo personal para los gastos. Hipotecas al 100% todavía se pueden conseguir, es complicado. Y lo que sí que se puede conseguir fácil es un 90%. Entonces, me da igual que tener el 90 o el 100, prácticamente lo mismo. Si son casas baratas, estamos hablando de una diferencia de 5.000 euros. Entonces, si no te llega, pues hipoteca el préstamo personal y tendrás que pedir 5.000 euros más, ya está. O 10, da igual. Aquí se trata de que hagas una buena inversión, comprar con descuento para estar cubierto siempre ante posibles bajadas y que la rentabilidad sea muy alta. Cuando digo una rentabilidad alta me refiero a una rentabilidad de mínimo el 10% aproximado. Si tú sacas un 10% aproximado, da igual que te va a ir bien. ¿Es verdad esto que dicen de que no debes comprar o invertir en una vivienda en la que jamás vivirías tú? Eso para mí no tiene sentido. Te explico el porqué. Yo ahora no tengo los mismos requisitos que hace 15 años. Entonces, yo hace 15 años podía vivir perfectamente en un barrio obrero, trabajador, una casa de 40.000 euros y no me pasaba absolutamente nada. Yo antes compartiría piso. Ahora, con un niño, con familia y ganando lo que gano, pues lógicamente pues no voy a ir a una vivienda pues, de esas calidades que podría vivir ahí tranquilamente, pero no me apetece. Entonces, para mí eso no tiene sentido. Para mí hay que distinguir lo que son casas de inversión de lo que es la casa para vivir tú. Las casas de inversión tienes que ir a lo que la mayoría necesita. La mayoría, ¿cuánto gana? Menos de 1.500. Entonces, la mayoría del público gana eso, pues tienes que ofrecerle casas de ese tipo, que además son las más rentables y las que es una forma de diversificar. Si tú inviertes en una casa de 1.000.000 de euros y te deja de pagar ese, estás fastidiado. Sin embargo, si en vez de una casa de 1.000.000 tienes 10 casas de 100.000, si te deja de pagar uno no pasa nada. Si en vez de 10 casas de 100.000 tienes 20 casas de 50.000, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Al final estás diversificando entre mucha gente. Te puedes equivocar en una persona, pero no en todas. Y la gente dirá, no, pero el perfil que te llega a una casa de 50.000 es una persona normal. Y tienes el seguro de impago y tienes todo. Y una persona de 1.000.000, el alquiler de 1.000.000 es caro. Y una persona de 1.000.000 también puede tener traspiés y le puede ir mal la vida y puede, en fin, no sería poniendo casos extremos, famosos, futbolistas, cantantes que han ganado millones y acaban en la ruina. Entonces, que tengas una vivienda muy cara no te garantiza que no vayas a tener problemas. ¿Y cuánto tiempo inviertes realmente en ver el mercado y encontrar esas oportunidades que digas, esto sí es una buena inversión? Pues eso es la parte más importante y la que la gente más odia. Es el trabajo más tedioso y no ver resultados, porque hasta que no consigues una oportunidad, que a lo mejor puedes tardar 1, 2, 3, 5 meses, pues no ves nada, ¿no? ¿De qué va a depender? De lo que te esfuerces. Cuantas más casas visites, cuantas más ofertas hagas, más oportunidades tienes. O sea, si te quedas en el sofá, lógicamente no te van a tocar el timbre. Entonces, lo más complicado es el estudio de mercado, el conocer a la perfección por cuánto se venden, por cuánto se alquilan y las características, ¿no? Cuántos gastos tienen de forma aproximada. Actualmente, las oportunidades buenas duran en el mercado 5 minutos. Yo he comprado casas sin ir a verlas. Y he comprado casas nada más a anunciarse, nada más publicarse, nada más enterarse. Digo, la quiero, me interesa, me la quedo. Entonces, para hacer eso, necesitas un conocimiento muy fuerte del mercado. Necesitas saber, pues en esa zona, en ese barrio, ese tipo de casa, por cuánto se vende de normal. ¿Vale? Tienes que saber por las fotos, por vídeo, por una primera visita, un vistazo rápido, cuánto te va a costar esa puesta a punto, esa reforma. Porque si tienes que perder una semana en que te den un presupuesto, esa oportunidad no va a estar. ¿Vale? Si una casa lleva anunciándose una semana, 10 días, un mes y no se vende, es que nadie lo quiere. Lo hemos visto yo y 1.000 personas más. Entonces, las oportunidades buenas duran 5 minutos y el estudio de mercado es lo más importante. Dicho esto, yo actualmente, cuando me pasa una oportunidad en la zona que yo controlo, tardo 1 minuto. O sea, tú me preguntas cualquier zona de Alicante, me dices un precio y me enseñas un vídeo, 4 fotos y ya está, no necesito más. No necesito ir a verlo allí. Y aquí haremos dos cosas. Si es un chollo muy bueno, ni voy a verlo. Porque yo ya sé lo peor que me voy a encontrar. Yo ya sé cuánto me va a costar la reforma. Yo ya sé lo que me va a costar, los problemas que tenga. Yo ya sé, ya tengo todo eso descontado de precio, ¿no? Y te hago la oferta si te gusta bien y si no, nada. Si no es un chollo tan grande, pues bueno, pues ya entraremos a valorar, tardará un poquito más, etcétera, ¿no? Ejemplo, yo compré hace muy poco un piso en Torrevieja, el año pasado, en 2024. Compré un piso en Torrevieja sin verlo.
tenía un problema con unos inquilinos que eran un poquito problemáticos, la chica quería el dinero rápido, necesitaba el dinero, le había cogido manía esa propiedad porque también era una herencia y demás. Y bueno, al final conseguí negociar, porque para ella tener esos inquilinos era un problema, conseguí negociar un precio de venta de 60.000 euros. Ni fui a ver la casa. Ese piso a día de hoy se puede vender en 120 fácil. Entonces una rebaja del 50% porque tenía ese problema. Estaba alquilada en 430 euros, la rentabilidad no es de la mejor, pero estoy comprando con más de 40.000 euros de descuento. Tengo mucho margen para poder negociar con ellos, en fin, mirar a ver. Entonces esta casa en concreto, pues en un par de minutos ya tenía la decisión tomada, ¿no? Ahora acabo de reservar otras 2 viviendas también que tienen ocupas y que son unos embargos. Y bueno, aquí también lo mismo. Las estoy comprando por un 40% de su precio. Aquí no he visto la casa, no sé si está en ruinas, si tienen, no sé nada, pero como tiene un descuento tan grande, yo ya sé que el precio de venta sería de una 100 y otra 120, una la estoy comprando en 42 y otra estoy comprando en 53, tengo un descuento de sobra para hacer lo que sea con el ocupa, negociar y demás, para si me ha dejado la casa destrozada, ponerla a punto, si se alarga la negociación y tengo que estar 1 año, 2 años, los que sean, poder asumir los costes. En fin, estoy comprando con un descuento muy bueno. Entonces ahí también he conseguido comprar muy rápido. No he tenido que pensar mucho porque sé que es una zona buena y lo que pasa es que tiene problemas. Y otras veces pues no son casos tan extremos, sino simplemente pues son gente que necesita el dinero rápido porque quiere comprarse otra casa o porque es una herencia, son problemas, en fin. Y a lo mejor he comprado casas de 100.000 euros en 70 o 80, me da igual. Si yo sé 100% seguro que vale 100 y me la dejas en 80, pues te voy a tomar la decisión muy rápido. ¿Y cómo encuentras esos chollos? ¿Cómo encuentras esas casas al 40% de su valor? Bueno, aquí hay mucha gente que piensa que sin contacto no hacen nada, no es así. Yo empecé sin ayuda, sin contactos, sin dinero ni siquiera, y empecé comprando una casa cada año. O sea, los contactos, por supuesto, ayudan. A mí ahora me escriben cada 2 por 3 por redes sociales para ofrecerme chollos. La gente, las inmobiliarias saben que yo estoy comprando muchísimo, no solamente para mí, sino que este año he ayudado a comprar más de 100 casas, entonces me tienen arriba en la lista, ¿no? Porque las inmobiliarias, ¿qué es lo que buscan? Trabajar lo menos posible y ganar lo máximo. Entonces, como cualquiera. Entonces, si saben que si me llaman a mí y se la compro al momento, pues ya tienen el negocio hecho. Si saben que encima me llaman a mí y luego le dejo la casa para que la alquilen ellos o para que la revendan ellos, pues lógicamente van a llevarse en vez de una comisión 2. Entonces, soy pues su opción preferida, ¿no? Pero que no busquen esa excusa. Que no busquen esa excusa porque yo empecé sin ningún tipo de contacto. Que no busquen esa excusa porque tengo muchos alumnos, cientos, que están comprando casas todas las semanas sin eso. Y de hecho, yo muchas de las casas que compro o que consigo para los alumnos, me da igual de dónde vengan. Compro a inmobiliarias, compro a fondos, compro a particulares, compro lo que me pongan delante, siempre y cuando se cumplan los 3 requisitos de antes. Comprar con descuento, buena rentabilidad y una zona que no sea conflictiva. Ya está. Si se cumple eso, me da igual quién se lleve la comisión, me da igual todo. Eso es lo que hay que buscar. Para ir acabando, Pascual, ¿tú compras solo en la zona de Alicante por alguna razón? ¿Porque tienes el mercado estudiado? ¿O también buscas por otros rincones de España? Yo digo que hay oportunidades en casi toda España. Hay muchos sitios que son muy rentables, por ejemplo Zaragoza, tienes Talavera de la Reina y para la gente que está cerca de Madrid. Hay muchos sitios que son rentables y yo invierto en Alicante porque he vivido toda la vida en Alicante. ¿Y qué es lo más difícil en la inversión inmobiliaria? Que hemos dicho antes, el estudio de mercado. Entonces yo ya en Alicante sé cuáles son los barrios malos, cuáles son los barrios buenos, cuáles son las zonas conflictivas, los precios de venta, los precios de alquiler, yo ya sé todo. Si me pongo a invertir en Cádiz o en Sevilla, que no he ido nunca, pues lógicamente me va a costar muchísimo más. ¿Que lo puedo hacer? Lo puedo hacer. Simplemente pues tendré que preguntar a gente de la zona. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo consigo hacer un estudio de mercado? Bueno, pásate unos días allí. Si conoces a alguien, tienes amigos, familiares, es mucho más fácil. Si no, pues te pasas por allí, vas a las cafeterías, hablas con las inmobiliarias, le preguntas al camarero, le preguntas a los policías, que como yo era policía, los policías no mordemos, estamos encantados de que la gente nos pregunte. Y si tú le preguntas a un policía, oye, ¿cuáles son las zonas buenas, cuáles son las zonas malas, que estoy pensando en venir a vivir aquí? Te lo va a decir sin ningún problema. Y son los que mejor conocen el mercado. O sea,
que no tengan miedo de preguntar a cualquier persona. Y luego, aparte, pues el estudio de mercado, ¿no? Mirar los precios de la zona y demás. Pero bueno, invierto allí simplemente por comodidad. Y te voy a poner un ejemplo. Yo en el año 2019 compré 3 pisos en la misma zona, pero en la misma zona pero un piso pegado al otro. Compré los 3 en el mismo barrio y nada, a menos de 200 metros uno de otro. ¿Por qué? Porque sabía ese barrio, lo conocía con la palma de mi mano. Sabía todo. Entonces era muy fácil. Sin embargo, a los 2 años, en vez de en ese barrio, empecé a invertir en otro municipio que estaba pues, a unos 40 minutos. Ese barrio había subido de precio, ya no encontraba tantas oportunidades y me estudié otro mercado, otra zona. Y ese año compré 5 en el mismo sitio. Entonces, el estudio de mercado es la parte más difícil, pero es indispensable, hay que hacerlo obligatorio y a partir de ahí, pues bueno, empieza por comodidad. Empieza por, de lo que tú conozcas, las zonas que sean más rentables, empiezas por ahí y te vas alejando. Y que no tengan miedo de alejarse porque, por ejemplo, yo estoy ayudando a invertir a un montón de inversores del País Vasco, de Cataluña, de Cádiz, de Sevilla, de todos sitios, y muchos de ellos invierten fuera. Yo ahora, como hemos dicho, estoy en Andorra y tengo las pisos en Alicante. Ahora, pues estudiaré el mercado de aquí y miraré zonas cercanas, en fin, por tener un poquito de comodidad. Pero que incluso muchos famosos de que estoy ayudando están invirtiendo fuera. Viven en Madrid, Madrid no es tan rentable para alquilar, están invirtiendo en la zona de Levante porque han confiado en mí y yo conozco esa zona mejor que nada, no por otra cosa. Pero que ya te digo que es Zaragoza es súper rentable, Talavera y un montón de sitios más que hay por ahí. Ya que estamos aquí, ¿Andorra hoy por hoy es rentable comprar por alquilar? Esto no tiene nada que ver con España, la rentabilidad. Los precios han subido muchísimo. Cuanto más suben en la rentabilidad, por lo general, hay excepciones, pero cuanto los pisos son más caros, menos rentables son, porque un piso de 30, 40, 50 mil euros, que sí que existen, costará encontrarlos, pero existen, no va a estar en el centro de Madrid, no va a estar en el centro de Barcelona, pero existen. Esos pisos mínimos se van a alquilar por 400, 500, 600 euros, pero un piso de 300.000 euros se va a alquilar en 1.500. Entonces, cuanto más caros son, más difíciles. ¿Y qué es lo que pasa en Andorra? Que al final en España se están haciendo tan mal las cosas a nivel de fiscal, de impuestos y toda esa gente, que la gente que factura, que gana bien, se está viniendo para aquí a Andorra. Entonces Andorra ha pegado un subidón de precios en los últimos años brutal. Se han duplicado los precios y ahora pues la rentabilidad está bastante floja en comparación con España, ¿no? Vale, y para acabar esta conversación, Pascual, ¿ahora mismo crees que es buen momento para invertir o ves alguna recesión a corto o medio plazo? Bueno, yo siempre digo que no tenemos la bola de cristal, no sabemos qué es lo que va a pasar a largo plazo. De hecho, los bancos, que son los que mejores asesores financieros tienen, han cerrado y se han equivocado muchas veces, ¿no? Han estado dando préstamos al 1% fijo. Han quebrado porque se han dado, no sabía que iba a venir la crisis inmobiliaria y demás. Entonces, si ellos se han equivocado con toda la información que tienen, nosotros no vamos a jugar a ser adivinos. No sé lo que va a pasar, lo que sé es que pase lo que pase, yo voy a ganar dinero. Me explico. Si suben de precio, genial, voy a ganar. Y si bajan, también voy a ganar. ¿Por qué? Porque voy a comprar más viviendas para empezar y porque aunque no comprase más, a largo plazo la vivienda siempre sube. En el sentido de que ahora somos más gente que antes. ¿Tú crees que la comida va a bajar de precio o crees que van a bajar los coches o crees que van a bajar los ladrillos, el cemento, la mano de obra? ¿Van a bajar los sueldos? No. ¿Qué es lo que va a pasar? Con la inflación lo que va a pasar es que va a subir como ha subido todo. De aquí a dentro de 20 años todo va a valer más que ahora. Por la inflación, no hay más. Entonces, somos más gente que antes, la inflación es más que antes, tiene que subir. Cualquier piso de cualquier época ahora vale más que antes. O sea, mira el piso de tu abuelo, de tus padres que compraron, etcétera. Ahora ha subido de precio, ¿no? Y aparte tenemos la rentabilidad por alquiler. Así que yo creo que es un buen momento. Y además creo que, bueno, no creo, sino que cada vez que ha habido noticias negativas, yo es cuanto más he comprado y cuanto más he ganado. Te pongo varios ejemplos. El 2014, la gente tenía muchísimo miedo. Pero lo analizabas y decías, ¿cuál es el miedo? O sea, una casa que se ha embargado en 200.000 euros, me la venden en 65, ¿que me la van a regalar o qué es lo que estás esperando, no? 2021, con el COVID. En 2021 compré 4 casas. Cuanto más noticias negativas haya, cuanto más miedo haya, al final tú puedes conseguir mejores oportunidades.
Ahora mismo hay muchas noticias negativas, que si los ocupas, que si los impagos, que si la ley de vivienda, que si los topes tal, que los inversores somos los malos. Hay noticias negativas, hay gente que tiene miedo con la ley que han puesto en Cataluña y con todas estas cosas. Si hay miedo, hay oportunidades, hay que saber aprovecharlas. Y cuanto antes empieces, pues mucho mejor. Date cuenta que yo solamente recomiendo lo que yo mismo hago. El año pasado compré varias propiedades, este año estoy comprando varias propiedades, así que yo creo que se va a ganar dinero quien empiece ya y cuanto antes mucho mejor. Hay una frase que dice, que es muy famosa, el mejor momento para invertir era ayer, el segundo mejor momento es ahora. Espero que os haya gustado. Si quieres que hagamos más vídeos así, suscríbete, dale like y comenta, pues hazme las preguntas que quieras, que siempre respondo yo personalmente. Un saludo.